Buenas noches, hermanos, nuevamente laicos católicos defendiendo su fe. El día de hoy vamos a tratar de exponer, de dar a conocer el tema que se llama los hermanos de Jesús. Esto con la finalidad de ir resolviendo todas las dudas que pudiéramos tener en cuanto a nuestra fe católica y en cuanto al dogma de la Virgen María, un dogma que está proclamado por la Iglesia, en donde vamos a saber si realmente la Virgen María es virgen, pero este tema me voy a dar a la tarea de dividirlo en dos o en tres partes. La primera parte la vamos a dar en este momento en cuanto a los hermanos de Jesús, esto basado en Mateo 13 del 55 al 56, ese va a ser el versículo clave de donde vamos a partir, porque nos pueden cuestionar nuestra fe, como a Luis se la cuestionaron en alguna ocasión, y no sabemos qué responder. Esa sería la situación. Pero bueno, antes de empezar, quiero dar gracias a Dios por este día. Debemos de ofrecer este tema, pedirle al Espíritu Santo sobre todo que nos dé esa habilidad, esas palabras que requerimos pues para llegar al corazón de las personas. Yo le pido al Espíritu Santo que me permita poder compartir esta enseñanza que no es mía, simplemente es lo que ha enseñado la Iglesia desde los primeros siglos, y si no la sabe uno compartir, pues podemos hacer que se equivoquen los demás, o que no se entiendan, o que queden peor de confundidos. Entonces es pidiéndole al Espíritu Santo, y también quiero darle gracias a Dios por este día, por todo lo que me ha dado sin merecerlo. Señor, también te pedimos perdón por las personas que hayamos ofendido, tanto consciente como inconscientemente. A veces ofendemos a las personas y no nos damos cuenta. También por eso pedimos perdón. Y con esa oración que tú nos enseñaste para dirigirnos al Padre, que a su letra dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Y también a esa madre sobre todo a María, le pedimos su intercesión en este momento, porque es de quien vamos a hablar también. Es la madre de Jesús, es nuestra madre. ¿Cómo debemos de defenderla ante mí mismo, ante mis propias dudas? Porque a veces no necesitamos defenderla ante otras personas, sino ante mí mismo, ¿verdad? Dentro de la misma iglesia. Y también a ti, madre, pues te pedimos perdón por haber ofendido a tu hijo. Te pedimos también que intercedas por nosotros, que nos ayudes con este tema para darlo a entender de la manera más adecuada, y que siempre llegue al corazón. Y con esa anunciación que te hizo el ángel Gabriel, que a su letra dice: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y enciende el fuego de tu amor, que así sea. Y también te pedimos por las almas del purgatorio, y benditas ánimas del purgatorio también rueguen por nosotros. Benditas ánimas del purgatorio, rogad por nosotros. Benditas ánimas del purgatorio, rogad por nosotros. Que las almas de todos los fieles difuntos descansen en paz, que así sea. Y así, en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, comenzamos este tema pidiéndole al Espíritu Santo nuevamente pues que nos dé la sabiduría y ese don de proclamar su palabra, para que llegue al corazón de las personas, que se les quede guardado, que se les quede grabado este tema. Es lo que yo le pido al Espíritu Santo. Y bueno, hermanos, pues muchas gracias a aquellos que se están uniendo en este momento. Carlos, Claudia, ya los vi conectados, gracias. Pues ahora voy a estar yo solo, porque desgraciadamente, no sé si notaron la vez pasada, inclusive Lupita Nájera, que también nos está oyendo, pues nos hizo el comentario de que el video pues se veía un poquito mal. Entonces por eso tomamos
nos vimos en la necesidad de hacerlo por este medio y de manera individual. No es que no querramos, nos encanta estar juntos a todos, pero bueno, a veces es la necesidad que Dios quiere, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues sin más preámbulo, vamos a empezar este tema que se llama Los Hermanos de Jesús. Y es muy bueno que nos demos cuenta y que haya este tipo de temas, hermanos, porque es donde podemos fallar en nuestra fe. Es muy importante creer en la Virgen, es muy importante honrar a la Virgen, saber que hay un Dios, que es el Dios y el único Dios al que debemos de adorar. Pero a veces nos cuestionan algunos hermanos, como a mí me lo ha pasado. Este tema no se trata de infundir odio, ni de dividir, porque a lo mejor yo tengo un amigo que también no es católico, pero también estudia la palabra de no, todo eso es bueno, es sano, pero siempre hay que tener nuestra fe bien fundada. Aquel que pierde la fe está en peligro hasta su alma, porque muchas veces perdemos los sacramentos. Dentro de nuestra iglesia pues tenemos tanta riqueza que ni siquiera los mismos católicos nosotros las ocupamos, no porque no quiera la iglesia o Dios dárnosla, porque a veces nosotros nos resistimos a recibir todas las gracias que tenemos dentro de nuestra iglesia. Entonces, de donde a veces Satanás, a veces algunas personas se agarran es de la falta de conocimiento. Entonces siempre es bueno que cultivemos nuestra fe para mantenernos en la iglesia que Jesucristo nos dejó, y que no le quite esa importancia a la iglesia, que es la que custodia a ese pueblo que Dios le dejó. Entonces, si creemos en lo que dice la iglesia, que no sea una fe ciega. No debemos de creer en la iglesia por ceguera, de decir, es que es lo que me inculcó mi mamá, yo nací en una familia católica y tengo que creer que las cosas son así porque así me criaron. No, que nuestra fe sea porque nosotros querramos tener esa fe, pero cultivándola a través del conocimiento de Dios. Y yo siempre hago la comparación de cómo es posible que yo me enamore de mi esposa. ¿Cómo me enamoré de mi esposa? Pues la tuve que conocer, la tuve que tratar, tuve que saber de ella, quiénes son sus papás, cómo vivía y todo ese tipo de cosas. Y de ahí me nació una amistad con ella, y posteriormente pues me tuve que haber enamorado de ella. Entonces yo no me puedo enamorar de cualquier mujer que vea. Yo la podré ver muy bonita, muy hermosa, pero no puedo decir que la amo, ¿de acuerdo? Yo voy a amar a una persona a través del conocimiento que yo le tenga, cuáles son sus gustos, cuáles son sus formas, su manera de ser hasta cuando está enojada. Entonces todo esto vamos a llevarlo al conocimiento de María. Decimos que es nuestra madre, decimos que es la madre de Dios, que es la madre de Jesucristo. Entonces, ¿cómo la vamos a honrar, a respetar y a amar y a defender si no conozco de ella? Entonces, para iniciar el tema de lo que es la virginidad de María, como les comenté en un principio, pues lo voy a dividir en algunas, no sé si en 2 o en 3 partes. Ahorita la parte que vamos a ver exactamente es los hermanos de Jesús, porque en Mateo 13:56, que es lo que voy a empezar con la primera lectura. ¿Para qué? Pues para que sepamos de qué es lo que vamos a... Esta es la cita central de donde nace todo el estudio que voy a tratar de compartir. No enseño, comparto, ¿verdad? Entonces miren, hermanos, Mateo 13:55 y 56 nos dice esto: por ventura, ¿no es el hijo del artesano o del carpintero? ¿Su madre no se llama María? ¿No son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus primas hermanas o sus hermanas no viven entre todos nosotros? Pues ¿de dónde vendrán a todas estas cosas? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí se está refiriendo sobre todo a lo que Jesús hacía. Y las personas se preguntan, pues que no es el hijo del carpintero, de ese carpintero que pues no tiene gran cosa, y no son sus hermanos, lo que es José, Santiago, Simón y Judas, no son ellos sus hermanos. Entonces esta cita es clave, hermanos. ¿Por qué? Porque ahí está, mira, María no fue virgen, tuvo más hijos.
Y hay que hacer la definición bien clara, hermanos, y lo vamos a ir dando a saber poco a poco, lo vamos a ir conociendo. Son hermanos de Jesús, no hijos de María, se parece. Y el día de hoy podríamos decir, ¿qué pasa si hay una familia donde los hijos son adoptados? Uno es adoptado y el otro no. O a lo mejor uno es hijo de un padre y el otro no. Simplemente para ir más o menos metiéndonos en el contexto. Pues yo sí soy hijo de mi mamá, pero no soy hijo de mi papá. Ahí es donde vamos viendo que no tiene la misma forma de pensar que tenemos hoy en el siglo XXI. No es la misma forma de pensar a aquel en el siglo I, que es donde se suscitan estos hechos. No es lo mismo, muchas palabras no existían. Entonces les voy a repetir la cita desde la Biblia latino, no sé cuál es la que nos compartió Carlos. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos José, Santiago, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Caray. Entonces esta cita es con la que te van a decir, ve, ahí está, María tuvo más hijos y hasta está el nombre. Espérame, hermano. Hay que buscar dónde dice exactamente hijos de María, porque aquí dice hermanos de Jesús. ¿Pero qué es lo mismo? No es lo mismo. Para la mentalidad judía, para quienes escribieron la palabra de Dios, no es lo mismo. Para quien la leemos en el siglo XXI y en México, es lo mismo. Pero para quien la escribió, para quien la vivió en aquel entonces, no es lo mismo. Ese es el problema de la interpretación. Por eso es bueno leer la Sagrada Escritura, es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida, pero siempre con la guía, porque hay que ver el momento, el tiempo en que se escribió. Por eso es importante. Entonces, ahora yo lo voy a demostrar bíblicamente toda esta parte de que en esos tiempos no existía la palabra hermanos, sobrinos, tíos, no existían esas palabras. Entonces, ¿qué pasa? Que una sola era una palabra en donde se ocupaba nada más la palabra hermanos para referirnos a todos ellos. Más adelante lo vamos a ver. Entonces aquí lo importante va a ser entonces rastrear a cada uno de esos nombres que la cita bíblica nos está dando. Para empezar vamos a ir con José. En San Mateo vamos a rastrear, dice aquí que José, Simón, Judas y Santiago, ¿verdad? Vamos a empezar con Santiago o Jacobo, que en otras versiones bíblicas, sobre todo no católicas, pueden tener esa traducción que diga Jacobo, pero es Santiago. En Mateo 10.3, vámonos a Mateo 10.3. En Mateo 10.3, ¿qué nos dice? En cuanto a Santiago, una pregunta. María, ¿cuántos esposos tuvo? Es Biblia de Jerusalén, gracias Carlos. María, ¿cuántos esposos tuvo? Tuvo 1, tuvo 2, tuvo 3. O sea, de entrada vamos a ver que la familia de Jesús no es como nuestra familia. Que mi primo ya se casó 5 veces, que mi abuelo tuvo 3 esposas, que yo tuve 2. No es la misma familia la de Jesús que la mía. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. María tuvo un solo esposo, todos sabemos la respuesta, pero hay que cuestionarla. ¿Tuvo un solo esposo María? Un solo esposo. Vamos a ver que si tuvo un solo esposo, entonces ahorita verán por qué. Dice en Mateo 10, versículo 3. Vamos a ver qué nos dice. Los nombres, desde el 2 les voy a leer. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. El primero, Simón, por sobrenombre Pedro. Y Andrés, su hermano. Ahí vamos bien. Y luego aquí aparece el personaje del que estamos rastreando, Santiago. Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo y de Tadeo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice que Santiago, hijo de Zebedeo. Caray, no es hijo de José obrero. Dice, a lo mejor rima, pero no es lo mismo, Dice,
Santiago, hijo de Zebedeo, ¿de acuerdo? Y si tienen, no, es que eran dos Santiagos, bueno, pues sigan leyendo en la misma cita, en el versículo 3 también, que dice el otro, Mateo el publicano, y luego el otro Santiago, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo. Entonces, los dos únicos Santiagos que existen dentro del grupo de los apóstoles, que son los supuestos hermanos de Jesús, uno es hijo de Zebedeo y el otro es hijo de Alfeo, son dos Santiagos, y uno es de Zebedeo y el otro de Alfeo. Entonces, de entrada ahí estamos viendo que es mentira. Vámonos a Mateo 27:53. En este Mateo 27:53 vamos a observar una cosa. Dice así, 7:55, perdón, 27, 55 y 56. Estaban también allí a lo lejos muchas mujeres, porque muchos van a decir, no, es que inclusive cuando María estaba en la cruz, ay caramba, perdón, cuando Jesús estaba en la cruz, ahí estaba María, y ahí está hablando, caray, vamos a ver, porque al pie de la cruz no había nada más una María, no había una sola María, por si la vamos a querer confundir con ella. Estaban allí a lo lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús de Galilea para cuidar de su asistencia, de las cuales era María de Magdalena, María madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces estamos viendo que aquí son tres Marías: Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y María la madre de los hijos de Zebedeo, o sea, la esposa de Zebedeo. Eran tres Marías. ¿Y cuál era la cuarta María? María, madre de Jesús, que aquí este evangelio no la está nombrando en este versículo, ¿sale? Pero es muy importante que veamos que al pie de la cruz, de las cuales dice la palabra de Dios, estaban también allí a lo lejos o alrededor de la cruz muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para cuidar de su asistencia, de las cuales eran María Magdalena, María madre de Santiago y de José, ahí está un primer Santiago, y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces estamos hablando, si nos regresamos a Mateo otra vez 10:3, Santiago hijo de Zebedeo es la otra María, y Juan su hermano, de la que está también ahí, y y Santiago hijo de Alfeo. Entonces ahí podemos ver en esta segunda cita que ahí están tres Marías, una la madre de los hijos de Zebedeo y la otra la madre de Santiago y de José, o sea, la esposa de Alfeo. Aquí nos está nombrando a esas dos Marías, no la confundamos con María, madre de Jesús, ¿de acuerdo? Porque ese es el problema. Y vámonos al último, Marcos 15, ahí por ahí para que me ayuden Carlos y Claudia, que bueno, me están ayudando, no hace falta que se los diga, al contrario, les doy las gracias. Marcos 15, 40. Vamos a ver qué nos dice Marcos 15:40. Recuerden que estamos hablando de Santiago, del primero que nombran en Mateo 13:55 y 56. Había también allí varias mujeres que estaban mirando de lejos. Otra vez lo dice Mateo y ahora lo dice Marcos. Entre las cuales estaba María Magdalena, otra vez María Magdalena, y María madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, la mujer de Zebedeo. O sea, María Magdalena tenía dos nombres. Aquí podemos ver que es Salomé, mujer de Zebedeo, pero no está María. Entonces estamos viendo que ahí no es esa María. Entonces ya vimos que ese Santiago no tiene nada que ver con María como madre, ¿sale? Ahí podemos ver eso. Y luego vámonos con José en Mateo 27:55 y 56 otra vez. Este mismo José dice: estaban allí a lo lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús de Galilea para cuidar de su asistencia, de las cuales eran María Magdalena y María madre de Santiago y de José.
O sea, el hermano de Santiago aquí entra junto con con todas las citas va a entrar este mismo José. Y Marcos 15:40, al igual que el otro. ¿Por qué? Pues si son hermanos, estaba la misma madre y estaba hablando de ambos. Entonces ya para no regresar a la misma cita. Entonces vemos que Santiago y José eran hermanos y por eso abarca las dos citas. Entonces, ¿dónde quedan que los hermanos de Jesús? Ahora vamos a buscar a Simón, que es Mateo 10, otra vez. 10:4. Simón el cananeo. Ah, caray. Espérame. Dice que Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo vendió. Vamos a repetirlo todo. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. El primero Simón, por sobrenombre Pedro. Andrés su hermano. Santiago hijo de Zebedeo y Jesús su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Santiago hijo de Alfeo y Tadeo. Y luego dice Santiago hijo de Alfeo y Tadeo. Y luego dice Simón el cananeo. Pues si fuera hermano de Jesús, sería Simón el Nazareno. Recordemos que Jesús era el Nazareno. Para ejemplo, un botón. Vámonos a Mateo 26. Mateo 26, 71. Sí, trae todos esos capítulos, estos versículos. Y saliendo él al pórtico, hablando de Jesús, le miró otra criada y dijo a los que estaban allí: este también se hallaba con Jesús de Nazaret. Y lo negó segunda vez, afirmando: no conozco a este hombre. Cuando Pedro niega a Jesús, le dicen: él también andaba con Jesús el Nazareno. Entonces, ¿dónde vienes a decirme que Simón es hermano de Jesús? Si Simón era el cananeo, no nazareno. Simón el cananeo. ¿De dónde es cananeo? De Caná de Galilea, no de Nazaret como Jesús, o de Belén. Recordemos, es Jesús de Nazaret, entonces su hermano es de Caná. El que dicen que es su hermano, pues es cananeo. Entonces, ¿dónde podemos ver? Aquí no es cierto. Otro argumento más, ¿verdad? Entonces, Hechos 1:13. Ahora vámonos a Hechos 1:13. Espero no estarlos enredando, hermanos. Este es lo más difícil. Ya lo demás va a venir un poquito más fácil. Tanto para mí para explicarlo, como tal vez a lo mejor también para ustedes entenderlo. Dice en Hechos 1:13. Entrados en la ciudad, se subieron a una habitación alta, donde tenían su morada Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago hijo de Alfeo, y Simón llamado el celador, o el cananeo, ¿va? Entonces ahí está, Simón no puede ser hijo de María o hermano de Jesús, porque él era de Caná, no era nazareno, sino también entraría dentro del grupo de Nazaret, ¿vale? Bueno, entonces vámonos a Judas, también lo nombran en Mateo 13, 55 y 56. Voy a volver a leer ese mismo capítulo y versículo, porque se me hace por aquellos que estén entrando. San Mateo 13, 55 y 56. ¿De dónde ha venido a este tal sabiduría? Por los que se vayan conectando. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Ok. ¿Y sus hermanas no están entre nosotros? Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Entonces, ahora veamos a Judas. Judas, vámonos al penúltimo libro de la Biblia. El último es Apocalipsis, un libro antes, que mejor digamos una sola hoja, que es lo que tiene un solo versículo, un solo capítulo San Judas. Dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los amados de Dios Padre, llamados a la fe y conservados por amor a Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué dice aquí? Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. ¿Por qué no dice Judas, hermano de Jesús
y compañero y de Santiago. Dice Judas, hermano de Jesús, no dice así, dice hermano de Santiago, ¿de acuerdo? Entonces ya vimos esta parte, que los apóstoles no vienen de María, no son hijos de María, pero sí, sin embargo, Jesús se expresaba de esa manera. Ya les comenté que la palabra hermanos en aquellos tiempos no existían, se le decían hermanos a todos aquellos que eran de la misma raza, tribu, nación y parentesco, ¿vale? Eso es algo muy importante. Entonces, María no puede ser madre de Jesús. Dice por ahí en Mateo 12:47. Por lo que uno dijo, mira, tu madre y tus hermanos están allí afuera preguntando por ti. Pero él respondiendo al que se lo decía, replicó, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Esta cita me la acaba de compartir Carlos. Buenas noches, Chío. Muy cierta, que yo la había olvidado. ¿Y qué responde Jesús? Todo aquel, vamos a ver qué responde, 47. Y mostrando con la mano a sus discípulos esto dijo, son mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. En la torre, entonces, está hablando de una hermandad espiritual, no una hermandad fisiológica. ¿Cuántas veces nosotros no a las personas, a los amigos que queremos? Por ejemplo, yo tengo unos amigos que quiero mucho también, como a Carlos, como a Claudia, como a Pato y a muchos más del grupo de misioneros. Tengo unos amigos que se llama Alejandro, también se llama Alejandro, se llama Dorian, se llama Miguel Capistro, Cristian. Ahí los tengo, ojalá y algún día los puedan conocer, pero bueno, los quiero mucho y les digo hermanos, Astron. ¿Por qué? Porque pues, los quiero. Entonces, me atrevo a decir que es una hermandad espiritual, aunque no seamos hijos ni del mismo padre ni de la misma madre, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo que debemos de comprender. Y para esto, permíteme. Entonces, ya vimos que la palabra hermano se usa en este tipo de personas. Vamos a ver, ahora sí, algo que creo es un poquito más fácil de digerir, al menos para mí explicar, porque sí, lo de los apóstoles se me hace un poquito difícil, a lo mejor porque se repiten las mismas citas y todo eso. Tenemos Hebreos capítulo 2, versículo 11. Vámonos a Hebreos 2, 11. Para demostrar que la palabra hermanos se ocupa de una manera espiritual y que en aquel tiempo así se les hablaba a todas las personas que eran de la misma región. Dice así, porque el que santifica y los que son santificados, todos traen de uno su origen o la naturaleza humana, por cuya causa no se desdeña de llamarlos hermanos, diciendo, palabra de Dios, te alabamos Señor. A ver si Carlos, la puedes compartir esa. Es muy buena esa cita, porque dice, a ver si la podemos dar a entender. Porque el que santifica, que es Dios, y los que son santificados, todos traen de uno su origen y naturaleza humana, por cuya causa no se desdeña de llamarlos hermanos. O sea, que Dios, bueno, que Jesús, por medio de Jesucristo, no se arrepiente de llamarnos a todos hermanos. Dice así, gracias Carlos, Claudia. De este modo, el que comunicaba la santidad se identifica con aquellos a los que santificaba. Por eso, él no se avergüenza de llamarnos hermanos, cuando dice,
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, Cristo dice que no se avergüenza, ya que seamos santificados de decirnos hermanos, ¿de acuerdo? No se avergüenza, porque en el versículo 10 dice, por cuanto era una cosa digna que aquel Dios para quien y por quien todas son las cosas, habiendo de conducir a muchos hijos adoptivos a la gloria. Dice, por medio de la pasión y la muerte del autor y modelo de la salvación de los mismos, Jesucristo Señor nuestro, porque Él santifica y los que son santificados todos traen de uno su origen o la naturaleza humana, por cuya causa no se arrepiente de llamarnos hermanos. Entonces está hablando de Jesús. ¿De acuerdo? Perdone. Entonces, vean lo importante que es ir conociendo este tipo de citas. Dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos a todos, ¿vale? Bueno, esa es una. Vamos a Mateo 28:10. Fíjense, esto es otra vez, regresamos a Mateo. Mateo 28:10. Ya cuando Jesucristo resucitó, se aparece a algunas mujeres. Entonces, en Mateo 28, capítulo 28, versículo 10 dice, entonces Jesús les dice, no teman a esas mujeres, no teman, vayan y avisen a mis hermanos para que vayan a Galilea, que allí me verán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense cómo Jesús está diciendo, ¿qué te dijo? ¿Sí? Ok. Cómo Jesús dice, vayan y digan y avísenle a mis hermanos que los veré en Galilea. No, es diferente. Que vayan a Galilea. Diles a mis hermanos que vayan a Galilea. Ok, gracias. Es que me hace falta una Biblia latino. Dice, Jesús les dijo enseguida, no tengan miedo, vayan ahora y digan a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allí me verán. ¿Habrá sido nada más a Santiago, Juan, José y a Simón? A los que, vamos a ver quiénes son los que acudieron a ese llamado, porque dijo, vayan y díganle a mis hermanos. Entonces vamos a ver quién acude y nos transportamos a ese mismo capítulo, pero más adelante, al versículo 16. Dice, mas los 11 discípulos partieron para Galilea. Ah, caray, entonces estamos hablando que Jesús le decía a sus 11 discípulos, hermanos, al monte que Jesús les había señalado. Y allí, al verle, le adoraron, si bien algunos tuvieron sus dudas. Bueno, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces veamos lo que dice en el versículo 10. No teman, ¿sale? No tengan miedo, vayan ahora y digan a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Díganles, vayan, díganles. Y van, ¿y quiénes son los que acuden a ese llamado, a esa cita? Dice la misma palabra de Dios, sus discípulos. Entonces, vean cómo Jesús se refiere a sus 11 discípulos como hermanos. Entonces ahí podemos comprobar que la manera de decir, porque eran un grupo, una fe, que ya eran Dios Padre, en la fe en Jesucristo, y por tal motivo se llamaban entre ellos hermanos. Jesús en Hebreos dice, pues yo no tengo miedo ni vergüenza ni ningún problema de llamarlos hermanos, porque ya son hijos adoptivos del Padre y yo no hay problema. Y luego aquí cuando resucita, entonces estamos viendo que Jesús se le aparece a las mujeres y les dicen que vayan y le digan a sus hermanos pues que nos vamos a ver en Galilea, y resulta que esos pues son los 11 apóstoles. Entonces les están llamando por hermanos a esos discípulos. Entonces el versículo 16 es importante también, que lo pongan por ahí, Carlitos. Mas los 11 discípulos partieron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado, y allí al verle lo adoraron. Entonces vemos que
que el llamado fue de sus hermanos a los 11 discípulos. No me digan que Mateo era hermano de Jesús, no me digan que Tomás era hermano de Jesús, o sea, no es bíblico eso, simplemente entonces estamos viendo y comprobando que la palabra hermanos es para los de una misma fe, religión, país, tribu, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, ahora pasemos a seguir demostrando otro ejemplo que les quiero dar. Dice Génesis 13:8. Génesis 13:8. Para que vean, hermanos, que en la Biblia, en la palabra de Dios, en lo bíblico, la manera en que se escribe es muy diferente a la que el día de hoy tenemos, ¿vale? Y todo esto sirve para demostrarlo. Génesis 13, vamos a ver Génesis 13:8. Va, Génesis 13:8. Dice así. Estamos vamos a ver el contexto. Estamos donde Abraham acude al llamado de Dios. Ya es en los tiempos de Abraham. Recuerden, Abraham, el padre de la fe. Entonces estamos en ese tiempo, en eso. ¿Y qué le dice? Ya cuando Abraham parte, ¿verdad? De su tierra, donde ya estaba bien establecido, y se va. Sale, dice, por lo que dijo Abraham a Lot: te ruego que no haya disputas entre nosotros, que no haya peleas entre nosotros. Lot, te ruego que no haya peleas entre nosotros. Abraham le dice a Lot: te ruego que no haya peleas entre nosotros. Entre mis pastores y tus pastores. Pastores de rebaño, ¿verdad? De vacas, pastores de ovejas, de cabras. Que no haya disputas, dice Abraham, le dice a Lot, vamos a vivir en paz, no tenemos por qué pelear, te ruego que no haya disputas entre nosotros, entre tus pastores y mis pastores, debe de haber paz, debe de haber tranquilidad, ¿sale? Ya que somos hermanos. Ah, caray, bueno, son hermanos, aquí dice que Abraham y Lot son hermanos. ¿Será cierto que eran hermanos? Vuelvo a repetir la cita. Te ruego, dice, es el 8. Vamos a ver, ¿de dónde vino a suscitarse una riña entre los pastores vamos a verlo desde el 7. Vino a suscitarse una riña entre los pastores de los ganados de Abraham y de los de Lot. Ya ven, hubo una riña, una pelea entre dos pastores, entre pastores, unos que eran del grupo de Abraham y otros eran del grupo de Lot. Y le dice así: por lo que le dijo Abraham a Lot: te ruego que no haya disputa entre nosotros, ni entre mis pastores, ni tus pastores, pues somos hermanos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora vámonos a un capítulo antes, 12:5. Entonces, estamos viendo, dice Carlos Javier, en los tiempos de Jesús no existía la palabra primo o sobrino, exactamente. ¿Va? Hubo pelea entre los pastores del rebaño de Abraham y los de los cananeos y los pereceos. Bueno, entonces ya vimos que dijo Abraham a Lot, le dijo, es que somos hermanos, no debe de haber disputas entre tú y yo, porque somos hermanos. Vamos a ver esta misma parte, Génesis 12:5. ¿Qué dice Génesis 12:5? Un capítulo anterior. Y llevó consigo, bueno, vamos desde el 4. Salió pues Abraham como se lo había ordenado el Señor, y partió con él Lot. De 75 años era Abraham cuando salió de la ciudad de Harán, y llevó consigo a Sarai su mujer, la esposa de Abraham, o su mujer, sale, y partió con él Lot, su hermano, ¿verdad? Que había dicho en el otro capítulo. Dice Lot, de 75 años era Abraham cuando salió, y llevó consigo a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano. Ah, caray, pues no que eran hermanos. Llevó consigo a Lot, hijo de su hermano. Con cuánta hacienda y familia habían adquirido en Aram. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que
Lot y Abraham no eran hermanos. Era el tío y el sobrino, porque era hijo de su hermano. No existía la palabra sobrino, pero como eran de la misma región, de la misma tribu, eran de ellos mismos, eran parientes. Le dijo, no haya peleas entre nosotros, ni entre tus pastores, ni entre mis pastores, pues somos hermanos. Vemos cómo nuevamente la palabra hermanos se vuelve a repetir en la Biblia. ¿Y qué quiere decir? Que no son hermanos de sangre, que no son hermanos, hijos de la misma madre. Entonces es importante que aprendamos eso. Si no sabemos esto, pues van a decir en Mateo 13, 55 y 56, sí, cierto. Esos 4 apóstoles eran hermanos de Jesús, porque por ahí la otra vez yo leí un librito que se llama El hombre más grande de todos los tiempos. Es un libro de los testigos de Jehová, si no mal recuerdo. Y muy ilustrado, muchos colores muy bonitos. Y en ese libro habla de que Jesús tenía a sus hermanos, basados en la cita de Mateo 13, 55 y 56. Esos eran sus hermanos y aparte había más hermanas. Por lo tanto, María pues no fue virgen. Entonces, con ese argumento decimos, María no fue virgen. Pero ya estamos viendo que la palabra hermanos bíblicamente no quiere decir que sean hijos de la misma madre. Pueden ser tío y sobrino. Ya vimos tío y sobrino, ¿vale? Bueno, sigamos entonces. Vámonos a la siguiente. Porque hay algo muy importante que hay que denotar en la escritura. Si fueran hijos de la misma madre, la escritura lo aclara. Cuando se refieren a hijos, cuando son hermanos, hijos del mismo padre y madre, la escritura lo dice, ¿va? Sí lo especifica, porque a lo mejor podamos decir, no, pues es que sí es cierto, pero pues para saber cuál sí y cuál no, bueno, pues sí lo especifica en la Biblia, sí dice cuando sí son hijos del mismo padre y madre y cuando no son. En este caso vemos los ejemplos que ya hemos notado, que por ejemplo en lo que es Lot y Abraham, pues que Lot era el sobrino de Abraham, pero después más adelante se llaman hermanos. Pero ¿qué pasa? A lo mejor podemos pensar que pues esa parte no la demuestra la Biblia. No, sí la demuestra. Cuando son hijos del mismo padre y madre, sí lo demuestra. Vamos a ver Deuteronomio 13:6. Deuteronomio 13, versículo 6. ¿Sale? A ver, mija. Dice así: si un hermano tuyo, un hijo de tu madre, o si una hija tuya, o tu mujer que es la prenda de tu corazón, o el amigo de quien amas, como a la misma alma, quisiera persuadirte y te dijera en secreto, vamos y sirvamos dioses ajenos, no conocidos de ti ni de tus padres. Bueno, aquí está un poquito largo ese versículo, pero dice, si un hermano tuyo, o sea, pues un hermano tuyo, hijo de tu madre, o sea, la Biblia sí lo está aclarando. A ver ahorita que salgan en la versión latino o de la de Jerusalén. Yo traigo una versión que no sé cómo se llama, está muy gruesa esta Biblia. Es muy gruesa, que los filos dorados, muy bonita. Me encanta esta Biblia, pero no es la latino, entonces a veces hay palabras que yo quisiera que salieran para mayor entendimiento mío y de los que la escuchan. Pero bueno, aquí vemos que dice, si un hermano tuyo, hijo de tu padre o de tu madre, hace esto, te dice, vamos a servir otros dioses, pues dile que no. Pero aquí la Biblia lo está especificando. Dice Deuteronomio 13:6. Gracias. Vamos a ponerle. Dice, ese profeta o soñador debe morir porque él habló al traicionar que sacó los hijos de Egipto. Creo que no da los mismos versículos. No dio los mismos versículos. A ver si lo pueden buscar. Eliminar comentario. Ahí está ya. Ni modo, lo tuve que borrar. Vean lo que dice y no es el mismo. Si un hermano tuyo, hijo de tu padre o de tu madre, te invita a adorar a otro Dios, tal cosa, ¿va? Entonces sí aclara la Biblia cuando son hijos del mismo padre. Ahora vámonos a Deuteronomio 27,
22. 27, 22. ¿Qué dice aquí? Maldito el que duerme con su hermana, hija de su padre o de su madre. Ah, caray, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos que la Escritura, cuando habla de hermano o hermana, especifica cuando sí son hermanos, hijos de los mismos padres, hermanos de sangre, de los que ahora nosotros nos llamamos hermanos, mi hermano, mi hermana. Entonces, cuando la Biblia quiere aclarar que son hijos del mismo padre o de la misma madre, aquí lo dice. Por eso estamos dando capítulos y versículos para que no haya esa duda. Ustedes mismos lo pueden comprobar. Yo, como siempre les he tratado de decir, pues no nos crean. Mejor, lo más padre sería que no nos creyeran nada de lo que hablamos aquí, siempre y cuando se den a la tarea, pues, de investigar. A ver si es cierto, voy a decir lo que dice Luis, a ver si es cierto lo que dice Carlos. Dice Deuteronomio 27, 22, maldito el que se acuesta con su hermana, hija de su padre o de su madre. ¿Ya vieron? Ahí está en los comentarios, ya pusieron este comentario también Carlos y Claudia. Entonces, ya lo vemos. Maldito el que se acuesta con su hermana. Ah, pero pues estamos hablando de una parienta lejana o alguien de una región. No. Dice, hija de su padre o de su madre. Entonces la Biblia, cuando habla de ese tipo de hermanos, sí lo aclara, ¿va? Bueno, pues es muy importante que lo veamos. Ahora vámonos a 2 de Samuel 13:1. 2 de Samuel. Vamos a ver. Reyes. (13:1). Ay, sí estaba apartado. Vamos a ver esto que es bien importante, también. Dice, sucedió después que Amón, hijo de David, se enamoró de una hermana de Absalón. Vean bien, también hijo de David, llamada Tamar, ¿va? Amón se enamora de una mujer. Amón, que es hijo de David, se enamoró de una hermana de Absalón, también hijo de David, llamada Tamar, la cual era un extremo hermosa, ¿va? Dice, a ver, ojalá y ahorita aparezca rápidamente por ahí. Es que es como va desfasado el tiempo de los... Y de una vez 14:27, ¿va? ¿Qué pasó? Dice, gracias, Dice, esto es lo que ocurrió después. Absalón, hijo de David. Sí, es que a veces las traducciones, esas son las que nos... Esto es lo que ocurrió después. Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy bella llamada Tamar, y Amón, hijo de David, se enamoró de ella. Amón, hijo de David, se enamoró de ella. Ahora vamos a ver Samuel 14:27. Samuel 14:27. Ya, a ver si sale. 14:27 dice, tuvo Absalón 3 hijos y una hija llamada Tamar, de tremenda hermosura. Aquí están hablando de la misma mujer. ¿Sí no se pudo? Bueno, dice, se enamoró de una mujer, de una hermana de Absalón. Vemos que la hermana de Absalón no es su hermana, es su hija. Más adelante tuvo Absalón 3 hijos y una hija llamada Tamar. En el anterior versículo podemos ver que Amón, hijo de David, se enamoró de una hermana. Dice, se enamoró de una hermana de Absalón llamada Tamar. Entonces, esta Tamar en el capítulo 13 es hermana de Absalón, ¿sí? Pero en el capítulo 14 dice, Absalón tuvo 3 hijos y una hija llamada Tamar. Entonces no era su hermana, era su hija. Y entonces, ¿qué estamos viendo? Que esa Tamar
Tamar en un capítulo le dice hermana y en otro capítulo le dice hija, porque fue su hija. Entonces, pero aunque eran de la misma tribu, nación y eran parientes, sobre todo, aquí vemos que era hija y hermana al mismo tiempo, ¿sale? Entonces ya vimos que la Biblia tiene maneras de hablar, entonces por eso los hermanos de Jesús no pueden ser hermanos de Jesús, ¿de acuerdo? Los hermanos de Jesús se refiere a hermandad espiritual. Espero estarme dando entendiendo, Carlos, Claudia, por ahí un comentario. Rocío Piña, dinos si nos estamos dando a entender, si no me regreso, porque sí es un tema un poquito, no se crean, se enreda uno hasta para explicarlo, por eso hay que tratarlo de estudiar lo mejor posible, porque si no lo estudiamos, pero ya viendo estas citas, por eso yo trato de dar a entender lo mejor, que Dios me ilumine. Pero bueno, entonces vemos que en el capítulo 13, versículo 1, Tamar la llama hermana de Absalón. Tamar aparece como hermana de Absalón. Y en el capítulo 14, versículo 27, se ve, sí es un tema enredoso, por eso les digo que hasta para mí, en el capítulo 14, 27, Absalón, se ve que Absalón Tamar es hija de Absalón. Entonces lo que yo quiero dar a notar y lo que hay que enfocarnos, espero me dé a entender, es que la manera de decir hermano o hermana no es de sangre, puede ser parentesco, puede ser lugar de donde vivían, de la misma tribu, etcétera, ¿va? Ya entonces, luego vámonos para otra cita, pero esta es del Nuevo Testamento. Dice que es Lucas 22, vámonos a Lucas 22, 32. Lucas 20, 21, 22, 32. Recordemos esta parte, ojalá y la podamos recordar, porque antes de que Jesucristo fuera crucificado, tiene un diálogo con Pedro. Entonces también vamos a ver cómo se refiere este diálogo en el Nuevo Testamento, porque tal vez podamos decir, eso es en el Antiguo, falta verlo en el Nuevo. O sea, sí, también en el Nuevo se dan esos ejemplos y son un poco más fáciles de entender, fíjense. Entonces Lucas 22, 32, mira, ya apareció la cita, qué padre, gracias, me están salvando la noche. Dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe, le dice Jesús a Pedro, yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no se venga abajo, y cuando tú hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. ¿De quién estaba hablando? De los demás apóstoles de Jesucristo. Recordemos que cuando tú hayas vuelto, ¿de dónde? Pues de la caída que tuviste de haber negado a Jesús. A esa vuelta se refiere cuando le dice, cuando tú hayas vuelto, sí, porque recordemos que va a negar a Jesucristo Pedro. Y Jesús dice, yo he rogado por ti para que tu fe no fallezca, y cuando hayas vuelto, regresado, te hayas convertido después de esa negación que me hiciste, fortalezcas a tus hermanos. ¿Pero a cuáles hermanos? Se refiere a sus hermanos apóstoles, porque recordemos en la cita que yo les leí hace rato, que eran hermanos de Jesús, que citó, hablen ya cuando resucita Cristo, pues que vengan, díganles que a mis hermanos, les dice a las mujeres, que vayan a Galilea, que ahí se verá con sus hermanos. Y quienes acuden a ese llamado, pues los apóstoles. Entonces era una comunidad cristiana. Simplemente nosotros a veces dentro de la iglesia nos referimos a muchos compañeros de grupo, de liturgia, de coro, simplemente de los que vamos a misa. Hola hermano, hola hermana. O cuando vemos una monjita que no es madre, o sea que no es las que pues ya llevan a cabo más tareas, les decimos hermanas. ¿A poco esas son hijas de mi mamá, Rocío Piña, por ejemplo? O de Vicky Díaz, ¿verdad? No, esas hermanas, pues así le decimos, hermanas en la fe.
Y aquí el grupo de Jesús eran hermanos en la fe, ¿sale? Entonces dice Pedro confirma la fe de sus hermanos en Lucas 22:32. Vuelvo a repetir, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo, y cuando tú hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú cuando hayas vuelto confirma a tus hermanos. Esta es otra versión de la Biblia, una latinoamericana y otra la Biblia de Jerusalén. Somos hermanos en Cristo, ¿de acuerdo, Rocío Piña? Entonces, eso es lo que hay que ver. Entonces, cuando te digan, ¿sabes qué? Pues, ¿qué pasó? Es que Jesucristo tuvo hermanos, ahí dice en la Biblia que tuvo hermanos. No le digas que no es cierto, dile que sí es cierto. Oye, ¿que Jesús tuvo muchos hermanos? Sí, no. Entonces, si vamos a aplicar la palabra hermanos para hijos de María, fíjense la incongruencia, ¿eh? A lo mejor tú vas a decir, bueno, pues, hermanos de Jesús eran 11. Bueno, pues, puede pasar. ¿Cuántas mujeres no han tenido 20, 25 hijos? Antes, las personas de antes sí decían, no, pues yo tuve 20 y tantos hermanos, o 10 y tantos hermanos. Es algo normal, es algo que sí se ha visto. Si la palabra hermanos de Cristo va a aplicar a hijos de María, entonces la tenemos que agarrar toda, toda, no nomás lo que nos convenga. ¿Quieres creer que si la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, cuando dice hermanos, son hijos de María? Bueno, vamos a ver si es cierto. O sea, tú puedes tener esa decisión si la quieres, pero la tienes que tomar 100%, no nomás esta parte sí y esta parte no. Vamos a decir que todos los hermanos de Jesús son hijos de María. Bueno, si tú lo quieres tomar así, vámonos a 1 Corintios 15, versículo 6. Ahorita la voy a leer ya que aparezca en la pantalla. 1 Corintios capítulo 15, versículo 6. Un momentito, voy a ver si puedo voltear el celular y se descompone. Pantalla en rotación, no se puede, ya no se pudo. Bueno, a ver, es que quería ver cuánto tiempo llevamos. Ya ahorita que aparezca. 1 Corintios 15, 6. ¿Algún comentario que quieran hacernos? Rocío Piña, Carlos, Claudia, ¿quién más nos está viendo? Dice, hay personas que porque dice la Biblia su primogénito hijo, de ahí parten pensando que hubo más hijos. A mí me han preguntado si tuvo más la Virgen. De hecho, esa parte también es parte del tema. Hay dos partes más, que uno dice primogénito, es que Jesús es el primogénito, entonces, como dice primogénito, pues quiere decir que es el primero de varios hijos, ¿de acuerdo? Gracias, Clau, ya nos puso la cita Claudia. Vamos a ver qué dice esta cita, por eso yo les hago la invitación. Si entonces, en el Nuevo Testamento, cuando habla de hermanos de Jesús, se refiere a hermanos, hijos de María, bueno, pues entonces cada vez que te cuestionen eso, oye, que sí tuvo más hermanos, sí, lee 1 Corintios capítulo 15, versículo 6, ¿qué dice? Después se dejó de ver por más de 500 hermanos juntos, algunos de los cuales ya han entrado en el descanso, pero la mayoría vive todavía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, María no tuvo 4, como dice en Mateo 13, 55 y 56. O como dice ahí, ya cuando resucitó Cristo, que le hablara a sus hermanos y que se iban a ver en Galilea y fueron 11. No, María tuvo 500 hijos. 501 si yo pienso que soy hijo de María, como está en la invitación para este tema. Yo creo que cada uno de nosotros sí nos decimos hijos de María porque es nuestra madre. Entonces vamos conociendo esta parte. Ya vimos el día de hoy, lo más importante es ver que cuando la Biblia, la palabra de Dios, que es real, no es que esté equivocada, porque podemos decir, es que está equivocado la Biblia. Entonces, Luis, ¿tú me estás diciendo que está mal la Biblia? No estoy diciendo que la Biblia está mal. Lo que estoy diciendo es que yo sí la puedo malinterpretar. Por eso yo no tengo autoridad en ningún momento de interpretar la Biblia.
Número uno, porque no tengo el conocimiento. Para poder interpretar inclusive la Biblia, tienes que saber hebreo, porque hay muchas palabras que tienen un significado y que solamente existen en el hebreo. Nunca va a haber una comparación entre el hebreo y el español que el día de hoy nosotros conocemos. Entonces sí es muy importante, muy importante que conozcamos eso. Para interpretar la Sagrada Escritura tienes que conocer de mínimo hebreo y conocer de cultura hebrea, de cultura judía, conocer de cómo viven en esos países, qué tipo de pensamiento tenían. Entonces no puedo yo tan fácil ponerme a decir que yo puedo interpretar la palabra de Dios. No es tan fácil. Por eso tenemos una iglesia que se ha encargado a través de todos los siglos de interpretar correctamente lo que nos quiere decir. Entre ello pues está esta parte, saber que donde dice hermanos puede haber diferente manera de escribirse y de interpretarse. Entonces ya vimos que María no tuvo 4, 5, 6, 10 hijos, 11 hijos, tuvo hasta 500. Si vamos a tomar en cuenta eso, pues entonces aquí lo dice en 1 Corintios 15, 6, que luego se les apareció a más de 500 hermanos. ¿500 hermanos en qué? En la fe. No olvidemos que son hermanos en la fe. Entonces eso es muy importante, que no se nos olvide, porque por ahí me pueden poner cuánto tiempo llevo, por favor. ¿Qué horas son? Déjame ver si por acá se puede ver. 1 hora. ¿De acuerdo, hermanos? Bueno, entonces viene otra parte pequeña, que nos vamos a ir al capítulo 19 de San Juan, del 26 y el 27. San Juan 19, 26 y 27. Aquí hay una cosa muy importante que inclusive Carlos me hizo un comentario que no lo voy a comentar porque yo lo desconocía, pero en la siguiente parte que demos de este tema del dogma, esto es parte del dogma nada más. Recordemos que el dogma es una verdad de fe revelada a la iglesia y creída, que debe de ser creída por los fieles. ¿Sale? Es algo que debemos de creer, pero no porque la iglesia lo imponga, sino porque la iglesia nos da los medios, nos da las herramientas, nos da el conocimiento necesario para decir, aquí están las bases, las debes de creer, siempre con la absoluta libertad de decir, yo no creo, porque yo de verdad, y qué triste. Gracias, 46 minutos. Gracias, Carlitos y Claudia. Qué triste es darnos cuenta que dentro de nuestra misma iglesia, dentro de grupos de retiros, dentro de grupos de liturgia, dentro de coros de la misma iglesia católica, no necesitas salirte a pelear con los testigos de Jehová ni con los evangelios. No. Dentro de tu misma iglesia haya personas que están dentro de esto y digan, no, pues no tiene nada de malo que María y José hubieran tenido más hijos, pusieran un matrimonio. O sea, no tendría nada de malo. No tendría nada de malo para un matrimonio. Pues sí, no tendría nada de malo para un matrimonio. Pero para los planes de Dios son muy diferentes las cosas. Porque realmente si María tuvo más hijos, pues simplemente Jesús no es el Mesías. Porque recordemos que Isaías 7:14, ¿qué dice? Fe y razón, exactamente, que no sea fideísmo, ¿verdad, Carlos? ¿Qué dice Isaías 7:14? Y yo les daré una señal. Es más, déjaselas leo, así para que la conozcamos bien. Esa es una cita que debemos de creer, de comprender, de escuchar, de seguir. Es una profecía, la mayor profecía en cuanto a la virginidad de María, entre de dónde va a venir el Salvador, porque en Génesis 3:15 se anuncia que iba a venir quien salvara a la humanidad. Después del pecado, Dios promete esa redención, porque iba a venir alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente y su descendencia, ¿verdad?
Pero ¿qué dice Isaías 7:14? Por tanto, el mismo Señor les dará una señal. Hay una señal para reconocer al Mesías. Hay una señal para que reconozcamos al Mesías. ¿Cuál es esa señal? Esto sí lo voy a meter de una vez porque es importante. Es el eje central de la virginidad de María. Para mí es el eje central y debe ser para ti y para todos, porque la iglesia nos lo ha dicho, nos lo ha puesto. La señal, esa es la señal. O sea, es como la forma en que vamos a reconocer al Mesías. Dice, por tanto el mismo Señor les dará una señal. Sabrán que una virgen concebirá y dará un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Claudia nos la comparte la cita, también vamos a ver cómo la explica, a ver si está un poquito más entendible. El Señor pues les dará esta señal: la joven está embarazada, una mujer joven, una virgen, y da a luz a un varón a quien le pone el nombre de Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Esta misma cita bíblica tanto la cree un católico, un evangélico, un testigo de Jehová. Todos sabemos que esta cita y creemos que esta cita anuncia o profetiza la venida del Mesías, que es Cristo Jesús. Eso todo el mundo lo sabemos y lo creemos. El problema es que no le hemos puesto atención a la cita. Es una señal, Dios les dará una señal. ¿Qué de maravilloso puede haber que una mujer casada tenga hijos? Pues claro, se casó, pues ¿qué esperabas? ¿Que tuviera hijos? Pues claro que sí, toda mujer que se casa va con la mentalidad, porque Dios, inclusive el matrimonio, la sexualidad es para la procreación, para la descendencia, ¿sí? No nada más es para el placer. Dios infundó placer, pero ¿qué crees? Que es para la procreación, la sexualidad es para la procreación. Entonces va a haber una señal. ¿Cuál es esa señal? El Señor les dará una señal. Una virgen concebirá y dará a luz. O sea, dos cosas: concebir. De esa señal dice que una virgen tiene que estar virgen, la mujer que dé a luz al Mesías. Ah, caray. Bueno, virgen, pues todo el mundo también la cree. También los testigos de Jehová, los evangélicos, todos creen que sí, claro, porque descendió el Espíritu Santo, entró en ella. No hubo una relación sexual para que María se embarazara, fue a través del Espíritu Santo. ¿Eso lo creen todos? También lo creen, todos los creen. ¿Cuál es la parte que no queremos creer? Dice dos, hay una Y, esa Y no nomás está de adorno, ni por eso hasta la ortografía, que deberíamos de aprender ortografía, nos ayudaría a entender mejor lo que leemos. El Señor pues les dará una señal: una mujer joven, una virgen, concebirá y dará a luz. O sea, la señal es de que estará virgen en la concepción del Mesías y dará, y el mismo hecho lo une con la Y. La virgen concebirá, vendrá el Espíritu Santo y también dará. Ah, caray, también. ¿Cómo iban a reconocer, cómo iban a creer que Jesús es el Mesías? ¿O cómo yo como cristiano puedo decir que Jesús es el Mesías si María, que es la señal, tiene más hijos? ¿Cómo yo puedo creer que Jesús es el Mesías? No puedo. Entonces el dogma no está defendiendo a la Virgen. Creemos que defiende a la Virgen, pero los dogmas no defienden a la Virgen. Defienden a Jesús, su dignidad, su divinidad sobre todo. El dogma está defendiendo a Cristo. Si María no es la mujer de Isaías 7:14, aquella virgen, entonces Jesús no es el Mesías. ¿Cómo voy a creer yo que Jesús es el Mesías? ¿Cómo va a ser virgen si tiene 6, 7, 8, 10 hermanos? ¿Tú crees que él es Jesús el Mesías? Pues si la de la señal es María, la señal es María, no es Jesús, la señal es María. En esta profecía la señal no es Jesús, es María. Entonces volteemos a ver a quién, a María, no a Jesús. Al ver a María, reconocemos a Jesús, porque ella es la señal.
¿Qué de extraordinario? Por eso les digo, hubiera tenido que haber, ¿qué habría de extraordinario? Pues que una mujer diera luz, virgen. Bueno, pues sí, el poder de Dios hizo que concibiera, pero que muchos dicen, es que yo sí creo que María fue virgen en la concepción, pero después del parto no, porque en el parto, ¿qué pasa en el parto? Pues rompe el himen, o sea, en el momento que salió Jesús, ahí perdió su virginidad. Entonces la señal, no me estoy creyendo la mitad de la señal. ¿Por qué le creemos tan poquito a Dios? ¿Por qué tenemos que llegar a ese punto de que ni a Dios le creamos? Nomás por lo que yo pienso, por la forma en que vivo, por muchos factores. La señal es Él. Inclusive los padres de la iglesia también han interpretado, esto ya es solamente interpretación católica, Isaías 44, sí es Isaías 44. Son citas que debemos de aprendernos, al menos esa de Isaías 7:14, ya es una, y esta de Ezequiel 44, bendito Dios me acordé, los 3 primeros versículos, no me acuerdo si es el 1, 2 y el 3, pero aquí lo vas a encontrar, los 3 primeros versículos es un hecho. A ver si la puedes poner, Carlitos, antes de leerla, porque es un poquito más delicada esta, pero es una interpretación que le dieron los primeros padres de la iglesia a este versículo. Dice en la parte que explica los padres de la iglesia, fíjense bien, primero el Señor pues les dará una señal. Ok, todavía no. Ahorita que Carlos y Claudia lo pongan la cita, se las voy a compartir. Sin embargo, voy a empezar a compartir la interpretación de lo que vamos a leer en este momento. En esta puerta, vamos a hablar de una puerta, ¿va? O mejor me espero. Ojalá y ahorita salga. Yo creo que ya la están buscando. Es Ezequiel 44, capítulo 44, versículo 2 y 3. Versículo 2 y 3. Ezequiel 44, versículo 2 y versículo 3. No importa si ya lo pusiste con el 1, 2 y 3. Pero esos 3 primeros versículos es una interpretación. Entonces, hermanos, es bien importante. Es importante que le creamos a Dios. ¿Por qué no le queremos creer? Si en Isaías 7:14 nos está dando la señal. Entonces, como les vuelvo a repetir, la señal es María, no es Jesús. Y son dos cosas que la señal apunta. Una virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Concebirá y dará. O sea, quiere decir que el mismo hecho se va a partir en dos. Va a concebir y dar. O sea, para que sea la señal es concebir y dar. Entonces lo debemos de creer. ¿Por qué le creemos nada más la mitad a Dios? Ezequiel 44 dice: muchas gracias, Carlos, Claudia. Me dijo: esta puerta permanecerá cerrada, no la abrirán nunca, y nadie entrará por ella, porque Yahvé Dios de Israel pasó por esa puerta. Permanecerá cerrada. Pero el príncipe, debido a que es el príncipe, podrá sentarse allí para comer el pan ante Yahvé. Llegará por el vestíbulo de la puerta y se retirará por el mismo camino. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta puerta que se conservaba cerrada, por haber entrado en ella el Señor, vieron los santos padres una expresiva figura de la Virgen María, en el seno de la cual tomó carne humana el Verbo de Dios. De ahí se alimentó Dios. Jesucristo de ahí se alimentó, dice, para comer el pan ante Yahvé. Y se podrá sentarse. Dios, quedando María siempre virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Y fue María Santísima como el trono de aquel que es llamado el Oriente. En Zacarías 3, versículo 8, palabra de Dios. Bueno, esto es la explicación, ¿verdad? Vean qué hermoso es este versículo.
Ezequiel 44, lo vuelvo a repetir porque se me hace muy hermoso. Me dijo, esta puerta, la entrada a la Virgen quedará cerrada, no la abrirán nunca, nadie podrá abrir en esa puerta donde entró el Señor, donde entró Jesucristo. ¿Quién es el Señor? Con S mayúscula es Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Si por ahí entró el Señor, nadie podrá abrirla ni pasar por ahí, dice, porque Yahvé Dios Israel pasó por esa puerta. ¿Cómo yo voy a creer que José, ese hombre de fe, esa persona que cuidó a María, que estuvo junto a ella, que fue también un enviado, que a un ángel le habló también a José, va a haber caído en esa tentación, hombre? Entonces, ¿de quién estamos hablando? Si él era una persona que conocía la escritura, José era una persona que conocía, era un hombre santo. ¿Quién me va a decir que no era un hombre santo? Cualquiera, lo sabemos, católicos y no católicos. Entonces vean, si simplemente una puerta de un templo que dice que pasó el Señor por ahí, nadie más va a pasar porque pasó, cuanto y más donde estuvo exactamente el Verbo encarnado, Dios hecho hombre, entró en un lugar y nadie era capaz de tocarlo después de eso. Entonces eso es importante que lo pensamos, que lo meditemos, que lo analicemos. ¿Cómo va a tomar a alguien eso por lo que Dios lo hizo santo? Simplemente cada cosa, cuando vamos a misa, simplemente hay cosas que el sacerdote solamente puede tocar y nosotros como laicos no. ¿Qué pasa con la Eucaristía? Que mucho ayer estábamos hablando con Lupita ese tema de recibirla en la mano. No la recibimos en la mano. El Padre, para consagrarse, purifica las manos, se lavan antes de consagrar, bien lavaditas, porque va a tocar algo sagrado. ¿Cómo es posible que vamos a creer que José va a tocar a María de una forma sexual? No, porque ¿quién estuvo ahí? Jesús, el Mesías, Dios hecho hombre. Entonces ya era algo sagrado el cuerpo de María, y era la señal de Isaías 7:14. Concebirá y dará a luz, dos cosas de una misma señal, una señal con dos descripciones, dos sucesos que iba a tener. Esa señal era concebir y dar a luz y quedar virgen. Claro que es así. Entonces debemos de comprenderlo. Vamos, ojalá me esté dando a explicar, hasta me emociono con esta cita. Otra vez les vuelvo a leer y ya pasamos a la siguiente parte. Me dijo, esta puerta permanecerá cerrada, no la abrirán nunca y nunca entrará por ella, porque Yahvé Dios de Israel pasó por ella, por esa puerta. Permanecerá cerrada, pero el príncipe, debido a que es el príncipe, podrá sentarse allí para comer el pan ante Yahvé. Llegará por el vestíbulo de la puerta y se retirará por él mismo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y luego la explicación que nos da la Iglesia. En esta puerta que se conservará cerrada por haber entrado en el Señor, vieron los santos padres una expresiva figura de la Virgen María. ¿Quiénes serán esos santos padres? Bueno, pues los discípulos de Juan, los discípulos directos de los apóstoles. Esos son los padres de la Iglesia. Ya no son ni el Papa actual, ni siquiera. No, los santos padres son aquellos discípulos de los discípulos. Así como yo te puedo contar una historia de algo que viví, se la cuento a mi hijo. Bueno, eso que dicen son de primera mano, y no es que hayan pasado miles de generaciones, cientos de generaciones y ahora lo crean. No, fue lo que creyeron los primeros cristianos, los primeros sacerdotes, los primeros padres, los seguidores, los que vieron a lo mejor de lejos a Jesús, que todavía no se habían animado a pertenecer a los apóstoles, a los discípulos. Y cuando dijeron, sí, yo sí le entro al cristianismo, me gusta, quiero, me convierto, dejo esos dioses falsos y me convierto, pues esos son los primeros padres. Porque los primeros fueron los discípulos, y aquellos que a quien enseñaron los discípulos son los primeros padres. Entonces ellos son los que vieron una expresiva figura de la Virgen María, en el seno de la cual tomó carne humana el Verbo de Dios, quedando María siempre virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Y María Santísima como el trono de aquel que es llamado de Oriente. Entonces, ¿la señal quién es? María.
Así de fácil, hermanos. Entonces, no debemos malinterpretar. Por eso es muy importante conocer un poquito de nuestra fe y las reglas que debemos de tener para interpretar o conocer nuestra fe. San Juan 19, 26 y 27, Carlitos o Claudia. San Juan 19, 26 y 27. Va, ahí les va. Ahorita que salga, la voy a leer. Pero quiero comentarles que a veces nosotros interpretamos también la Biblia a cómo vivimos o a cómo conocemos la vida. Hay un suceso en la misma historia de Jesucristo, en la Biblia que viene escrito, que todo el mundo lo conocemos, pero se los quiero leer. San Juan 19, 26 y 27. San Juan 19, 26 y 27. Ya está. Muchas gracias. Fíjense bien. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, ¿en qué? Vamos a ver dónde se desarrolla este versículo. Jesús ya está crucificado. Jesucristo ya está crucificado. Está en la cruz. Está por morir. Y no se olvida de su madre, ¿eh? Él no se olvida de su madre en la muerte. Y nosotros nos queremos olvidar de María ahorita en vida. No me digo que soy discípulo de Jesús, no me digo que soy creyente de Jesús, no me digo que todo lo que Jesús es bien bonito y le canto y le alabo y pongo alabanzas y canto con todo el corazón. Cuando oigo una alabanza hermosa, lo hago sí, pero debemos de preocuparnos, de sentir esa parte, de imitar también cómo Él se preocupó por su madre. Y a veces nosotros no nos preocupamos ni siquiera por la de nosotros, menos por la de María, ¿verdad? Y no, eso no es correcto, hermanos. Entonces, vean bien. Dice San Juan 19, 26. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo Juan. No dice así, pero es lo que sabemos. Mujer, ahí tienes a tu hijo. O sea, se estaba refiriendo que había dos personas. Juan, el discípulo amado, y su madre. Mujer, madre, ahí tienes a tu hijo. Después dijo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. O sea que si María tuvo más hijos, ¿por qué se tuvo que ir con Juan? Pues no que tuvo más hijos. ¿Cómo es posible que se haya ido con un extraño en vez de con sus propios hijos? ¿Por qué no se la dejó a sus hijos, a sus demás hijos, María? ¿Por qué no se la dio a sus hermanos de Jesús? ¿Por qué no se las dio? Y muchos por ahí dicen: no, pues es que la fe de sus hermanos era mala, esos que todos los hermanos de Jesús pues no lo seguían, no lo querían. O sea, ahí es donde digo, queremos hacer a Jesús y a esa familia sagrada como la nuestra, una familia disfuncional. O sea, una familia donde hay herejes, una familia donde no creen en Jesús. O sea que Jesús viene de una familia disfuncional, una familia que está dividida, y recordemos que la división es del demonio. O sea, Jesús viene de una familia dividida donde ni siquiera los hermanos de Jesús quisieron llevarse a su madre. Tan malos eran los hermanos de Jesús. Y si eran malos es porque había pecado. Entonces, si había pecado en María, en los hermanos, es porque María les transmitió ese pecado. Y si a María le transmitió ese pecado a los hermanos, pues entonces quiere decir que María era pecadora y que nació con pecado. Y si María nació con pecado, quiere decir que le transmitió ese mismo pecado a Jesús. Entonces, o sea, analicemos todo eso y nos damos cuenta que la realidad de las cosas son muy diferentes a lo que en realidad pasó. Por eso es bueno que conozcamos, que aprendamos, que analicemos, que nos preguntemos, que nosotros mismos nos cuestionemos, o que cuestionemos a un sacerdote: oiga, padre, yo tengo esta duda, a ver, ¿por qué usted dice que María es virgen? A ver,
yo no creo que sea virgen. Pues ¿cómo va a ser virgen si la naturaleza humana pasa esto y pues no? Y el Padre te va a decir por esto, por esto, por esto y por esto. Y simplemente lo que no puede el hombre, Dios sí lo puede hacer. Ok. Y es bueno cuestionarnos, hermanos, preguntarnos por qué las cosas son así, pero lo mejor es cuestionarnos y buscar esas respuestas. Lo peor es cuestionarnos y quedarnos con la duda, porque ya sembramos o ya nos sembraron en nuestro corazón esas dudas y van a crecer. ¿Cómo van a crecer? Destruyendo tu fe. Esa es la manera en que crece. ¿Cuántos católicos se han ido a otras iglesias simplemente por estos temas, por no conocer de estos temas? Y pensamos que venerar a María es adorar a María. Pensamos que venerar a María es hacer a un lado a Jesús. Y no, al contrario, deberíamos de aprender de María cómo se hizo esclava del Señor. Desgraciadamente aprendimos de otras cosas donde nos hacemos esclavos del pecado. Tomemos el ejemplo de María, porque de verdad que no hay una salvación sin ella. Y no es porque Dios no haya podido, no es porque Jesús no hubiera podido sin María. Claro que podía sin María. Pero si le quieres reclamar a alguien, si tienes a alguien a quien reclamarte, reclámale a Dios. ¿Por qué lo quiso así? Fueron los designios de Dios. Utiliza al hombre para salvar al hombre. Así es como trabaja Dios. ¿Por qué sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios? Se valió de Moisés. ¿Que Dios no podía solo? O sea, Dios tenía que agarrarse un hombre para poder hacer su voluntad. Dios no es omnipotente. Pero así lo quiso Dios. Dios salva al hombre con la ayuda del hombre. Dios nos pone de ejemplo a María por algo y para algo. Entonces tenemos que conocer lo más que podamos de María. Yo todavía no conozco mucho, pero lo poquito que conozco se los comparto. Y lo poquito que conozco pues me da la fe y el amor. Y yo sé que yo sí le pido a Dios cuando rezo así en la noche, que estoy así, pues que me dé más amor por María, ¿no? Que me ayude a amarla más, porque honestamente yo fui de aquellos de que, pues no, o sea, ¿qué le celebra? No, Dios es el chido. Pero a María no, y como que me ha ido dando eso a través de lo que poquito que va uno conociendo. Entonces es muy hermoso. Yo los invito, hermanos, a que sigamos conociendo de María, que nos cuestionemos, que nos pongamos a reflexionar. Este tema, a lo mejor en un principio se me hizo un poquito difícil de exponer y al que lo escuchó a lo mejor difícil de entender, pero necesitamos, a lo mejor yo con las citas que les mencioné y que Carlos y Claudia les compartieron a través de esta transmisión en vivo, pues vuélvanlas a leer. Si no me di a entender, vuélvanlas a leer, porque las citas no son de mi, no es lo que salió aquí de mi cerebro. De verdad que todo lo que decimos no es de nuestro esfuerzo que salió, algo que decimos, no, esto sí es de Carlos y mío, vamos a hacer una página para eso, sí es de nosotros, pero motivados por el Espíritu Santo, pero con nuestra inteligencia le pusimos un nombre, eso Dios, eso nos lo dejó Dios a nosotros, pero esto no es lo que nosotros creemos, pensamos, es lo que la iglesia ha enseñado, en lo que se ha basado. Entonces recordemos, el día de hoy este tema fue los hermanos de Jesús. La palabra hermanos, primeramente los hermanos que se mencionan, ya buscamos de quiénes son hijos y de quién era su mamá y su papá. Uno Zebedeo y Zebedeo y Alfeo. Y las mamás de ellos también se llamaban Marías. Tú no confundas a María con la otra María, ni con la otra María, ni con María la madre de Jesús. No es ni María. Una era María Magdalena, María esposa de Zebedeo, María esposa de este Alfeo y María esposa de José. ¿Sí? Entonces no podríamos decir que María, que los hijos de Zebedeo también eran hijos de María, porque entonces diríamos que María engañó a José o tuvo más esposos. O sea, ¿y dónde queda la señal de Isaías 7:14 entonces? Es que es por donde lo busquemos,
no vamos a encontrar otra más que creer, no nos queda, o sea, busquemos no creer y vamos a terminar creyendo. Eso es la mejor manera, busquemos no creer para terminar creyendo, porque es cuestionar nuestra fe. Entonces, si tú buscas no creer, pues vas a ver que Mateo 13, 55 y 56 dice que Jesús tuvo más hermanos. Y por andar buscando te das cuenta que hijos de Alfeo y de Saqueo, caray, entonces así es, hermanos, tenemos que aprender eso. Tratemos de algunas citas grabar las que son importantísimas, como Isaías 7:14, para mí es de las más importantes que debemos de aprender. Esta de San Juan 19, 26 y 27, ¿por qué no se llevó sus hijos o los hermanos de Jesús? ¿Por qué no se llevaron a María? Si ella era la madre. Por ahí Carlos me hacía un comentario que ya después a ver si él me lo pasa bien para estudiarlo, pero también tiene otra característica que tiene que ver con la viudez, porque ya para entonces María era viuda, y si María era viuda, entonces había ciertas leyes para las viudas. ¿Quién tomaba por esposa a esa viuda? ¿O quién debía de cuidarlas? Eran leyes. Y si estamos hablando de todo un pueblo que era judío, porque Jesús era judío, pero fue el que hizo el cristianismo. Qué chistoso, ¿verdad? Bueno, pues Jesús cumplió la ley al derecho y al revés. Entonces María pues también, y ellos, José y María, fueron a presentar al niño a los 8 días para la circuncisión, a presentarlo al templo, seguían todas las leyes. Entonces si María quedó viuda, entonces había leyes para las viudas. Y ¿a poco Jesús iba a romper? Ya que hizo todo lo que tenía que hacer y dice, todo está cumplido, pero en ese momento, no, ¿sabes qué? No voy a seguir la ley, no voy a dejar a mi madre en manos de mis hermanos, o no, se la voy a dar a mi discípulo amado, porque como él lo quiero mucho, se lo voy a dar. No. O sea, Cristo siguió la ley al 100%. Si hubiera habido más familiares para María, María hubiera ido con otros, pero como era sola, se la dejó al discípulo amado. Y ahora el discípulo amado somos nosotros. Nosotros, o mejor dicho, Juan representa a nosotros, nos está representando a nosotros, porque todos nos llevamos a nuestra madre, a nuestro hogar. Aquí está. En mi casa pues yo tengo a María de Guadalupe, ¿verdad? En esta hermosa imagen. Pero es la misma María, ¿verdad? Entonces, todo católico cumplimos lo que dejó Jesús en Juan. Llevarnos a nuestra madre a nuestro hogar. ¿Tiene algo de malo que nos llevemos una madre a un hogar? ¿Tendría algo de malo honrar a María? Si Jesús la honró en el momento de su muerte, no quiso dejarla sola, hasta ese momento se preocupó por ella. ¿Quién soy yo para no tenerle respeto, para no tenerle amor? Por eso es que también hasta nos conviene amar a María, porque ella aboga ante su Hijo por nosotros. Entonces, veamos eso, hermanos. Entonces, ya para hacer pues un síntesis rápido, ya vimos que esos discípulos, esos hermanos supuestos de Jesús, pertenecían a una familia que eran padre y madre, y está el nombre de sus hijos a través de las citas que yo les compartí, y Carlos y Claudia a través de la red. Y la otra, pues la palabra hermanos se aplicaba para todo tipo, gente de la misma nación, raza, pueblo o creencia religiosa. Tuvimos el ejemplo de Lot, para más o menos recordar, Lot y Abraham, que era el tío y el sobrino, y ellos decían que también eran hermanos. Tenemos el ejemplo de Tamar, hija de Absalón, pero que en una parte le dice que era su hermana, ¿verdad? Porque pertenecían a la misma familia. Vimos que también la palabra hermanos, si se refiere a hijos del mismo papá o la misma mamá, Deuteronomio 13:6 y Deuteronomio 27:22, donde dice, si tu hermano, hijo del mismo padre o la misma madre hace esto, bueno, entonces sí especifica la Biblia cuando son hijos del mismo padre. No vemos otra. Les voy a compartir San Mateo, si no mal recuerdo, espérenme tantito, la genealogía, rápidamente, es que se le viene a uno a la memoria.
Dice, el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías. Salomón engendró a Robam. Es Mateo capítulo 1. Busquen la genealogía. Osías engendró a Joatam, engendró a Achaz, y Achaz engendró a Esías. Esías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón. Dice, y después fueron transportados a Babilonia. Jechonías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zarobel, Zarobel engendró a Abiud, y Abiud engendró a Eliasim engendró a Azor engendró a Sadoc, Sadod engendró a Chin, y a Chin engendró a Eliud. Dice, por ejemplo, capítulo 1 de San Mateo, versículo 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judas y a sus hermanos. Vean cómo la escritura dice la genealogía. Fulanito engendró, y también a sus hermanos. Ok, sí lo dice. Sale, Arán engendró a Aminab engendró a Nazón engendró a Salomón engendró a Rabab, Boz engendró a Ruth, Jesse engendró al rey David. Salomón, de la que fue Urías, Salomón engendró a Robán engendró a Abías engendró a Sa. Bueno, en esta hay que estudiarla bien, pero cuando llega al momento de Jesús, dice, y Jacob engendró a José, el esposo de María, del cual nació Jesús, por sobrenombre Cristo. ¿Y dónde están los hermanos? ¿Dónde están los hermanos que dicen? ¿Por qué la escritura no dice, y Jesús engendró a José, engendró al esposo, dice, José, el esposo de María, del cual nació Jesús, por su nombre Cristo, y a sus hermanos? ¿Dónde dice esa palabra? No existe, no está en la Biblia. En la genealogía podemos ver por eso es bueno leerlo. Lean Mateo 1, del 1 al 16, del 1 al 16, Mateo capítulo 1, versículo del 1 al 16, habla de la genealogía de Cristo, de dónde viene Cristo, la descendencia, vamos. Entonces, cuando hubo más hijos, la escritura dice, engendró a Luis, Rocío y Rafael engendraron a Luis y a sus hermanos. Por ejemplo, a Rafael, Leticia y Lalo y Luis. Y luego Luis engendró a sus hijos, que fue Omar, Leslie, Fátima, Luis Fernando y Marifer. Caray. Entonces, lo dice, pero por ejemplo, vamos a suponer, Omar engendró a su hijo Luis, y ya no dice nada. Entonces, ¿y dónde están? Pues fue el único hijo que tuvo. El siguiente tema sobre esta parte de la virginidad, como les comento, lo dividimos en varias. Entre ellos va a ser la siguiente, la primogenitura, porque Rocío por ahí decía que quería ver también eso. Rocío Piña, entonces la primogenitura también va a ser un tema que viene junto con lo otro, entonces lo vamos a poner. Y el hasta qué, porque en Mateo 1:25 dice que con eso José al despertarse hizo lo que mandó el ángel del Señor y recibió a su esposa María. Dice, y sin haberla conocido o tocado, dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. En otras traducciones dice, y no tuvo más hijos, ¿cómo dice? Hasta que hay una parte, es que sí necesito la otra Biblia. Bueno, voy a ver cómo le hago para conseguir una. Porque si hay unas traducciones, hay un hasta que, ese hasta que dice, pues no había tocado a María hasta que nació Jesús. Así lo dice, literal. Que Jesús no conoció a María. Conocer bíblicamente es haber estado con ella en intimidad. Cuando escuchemos o leamos en la palabra de Dios, conocer es que Abraham conoció a su esposa. Caray, ¿cómo que la conoció? Pues si ya eran esposos, ¿cómo que apenas la está? No, conocer es tener intimidad. Y dice que José no conoció a María hasta que nació Jesús. Entonces la otra interpretación es, entonces no la conoció antes, pero ya cuando nació Jesús sí la conoció, sí tuvo intimidad. No, también hay explicación para eso, hermanos. Eso viene con el otro tema, ¿vale? Por eso le digo, yo creo que en 2 temas lo resolvemos esto. Entonces ya vimos haciendo esto último,
Vean la genealogía del 1 al 16, lo que es Mateo capítulo 1, versículo 1 al 16, la genealogía de Jesucristo. Cuando llega Jesucristo no dice que tenga hermanos. Si hubiera tenido hermanos lo hubiera especificado como en versículos anteriores. Entonces también eso es bueno que lo aprendamos, ¿sale? Entonces después vimos que en el Nuevo Testamento también Jesús le dice a Pedro que va a confirmar a sus hermanos cuando él haya vuelto del pecado de haberlo negado, ¿va? Que se haya otra vez convertido, que haya pasado esa parte que Pedro tuvo que haber caído. Pedro va a convertir a sus hermanos, a sus compañeros, porque él era la cabeza, recordemos, ¿va? Entonces, en 1 Corintios 15:6 dice que Jesús se le apareció a más de 500 hermanos. Entonces vemos en el Nuevo Testamento esto sería imposible. Si fueran hijos de María, por ser hermanos de Jesús, pues María nunca hubiera podido tener 500. O sea, es imposible para una mujer por la edad, por la condición física, tener 500 hijos. Por eso yo les decía hace rato, vamos a tomar todo así como viene, pues entonces tomemos esto. Entonces no tuvo 4, 5 o 11 hijos María, tuvo más de 500. Díganme quién lo va a creer. Entonces yo creo que la Biblia pues tendría que hablar más de María, porque fue algo extraordinario que tuvo más de 500 hijos, y no viene eso. ¿De acuerdo? Ya por último, ¿a quién se llevó Juan a su casa? Se llevó a María, se la dejó Jesús, le dejó a María en manos de San Juan. ¿Por qué? Porque no había más hermanos. Si no, seguramente se hubieran ido con ellos, y eso sería. Luego, por último, por lo que les dije, esa va a ser la última parte que vamos a ver el día de hoy. Yo les agradezco que me hayan escuchado, a todos los que estuvieron. Espero que me haya dado a entender. Vean las citas bíblicas para que salgamos un poquito de dudas, y espero que Dios nos siga iluminando y que esto fortalezca nuestra fe, nos ayude a conocer más a María y tengamos más amor por ella, porque es nuestra madre, porque la amamos, la queremos, la respetamos. Debemos de amarla, pero para amarla pues hay que conocerla. Recordemos unas palabras de San Jerónimo, no me acuerdo de quién, Carlitos, por ahí tú has de recordar que desconocer a Cristo es desconocer las Escrituras. Desconocer a María pues también es desconocerla a ella. Si no sé nada de María, pues ¿cómo pretendo amarla? ¿Cómo pretendo conocerla? Y de María hay mucho que aprender. O sea, el hecho de la virginidad es algo que debemos de aprender, pero en la pureza, ¿no? Como ella se hizo esclava. A mí eso es lo que más me ha impactado, que soy esclava del Señor. Entonces, si es esclava del Señor y estaba llena de gracia, pues no había pecado. En ella no cabía, porque estaba lleno. No dijo, estoy a la mitad de la gracia del Señor. Estaba llena del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, pues muchas gracias. Espero haberme dado a entender. Gracias, Carlitos, Claudia, que estuvieron ahí compartiendo las citas. Espero ahí luego la retro para que me digan qué onda. Y pues muchas gracias. Recuerden que compartir es evangelizar. Y pues los esperamos en el siguiente tema. El próximo jueves va a dar tema Carlitos. Vamos a ver qué tema se arma él. Y pues a ver, ojalá, como siempre, sus temas son muy buenos. Y espero que pasen buenas noches a todos. Le damos gracias a Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a descansar. Que pasen buenas noches todos. Gracias, Carla, Claudia. Vicky Díaz, que ahí está conectada también. Buenas noches, Rocío Piña, y a todos los demás que... A ver, déjame ver. Sí. Vicky Díaz, muchas gracias, Vicky Díaz, por tus aplausos. Muy bien, dice Carlitos. Claudia, bendecida noche, hermanos. Se me fue la señal, mijo. Bueno, lo bueno es que tienes Facebook, lo puedes repetir, jefecita hermosa. No hay pretextos. Claudia Arellano Díaz. Muchas gracias, Clau, a todos. Que pasen buenas noches y nos vemos el próximo jueves con Carlos. Y yo mientras voy armando la otra parte del tema, a ver si lo puedo dar en esa semana, aunque sea unos días antes de Carlos o pasando lo de Carlos. Y el miércoles con Lupita de Reyes, porque vamos a seguir con la misa, pero bíblicamente a explicarla, ¿va? Para que conozcamos más. Por si dicen que es un invento, pues veamos más. Y yo les recomiendo mucho a aquellos que les gusta conocer más de la iglesia, que lean el libro de Levítico. En ese libro de Levítico van a encontrar mucho de la iglesia católica, ¿vale? Pero bueno, que pasen buenas noches, bendiciones. Recuerden que compartir es evangelizar, así que
compartan este videíto si se les hizo que me di a entender, si no mejor no lo compartan. Sale pues, buenas noches, hasta luego.